Buenas noches a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en nuestro programa 8 p.m. el día de hoy con un invitado muy especial, como siempre. Alisten su bebida preferida para disfrutar esta hora de una manera muy amena. Quien les habla, Stephanie Pérez. Bueno, muy buenas noches para todos. Recordarles, obviamente, a todos que este es un espacio para compartir, que es un entorno para conocer nuevas personas y pues es un espacio de ustedes, ¿no? Muy buenas noches, mi nombre es Yurani Beltrán. Muy bienvenido a nuestro invitado también. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Heiber Muñoz. Como es habitual, pues estos miércoles en la noche, pues tenemos este programa con el doctor Juan Galán y vamos a hablar un poquito, pero antes de comenzar y antes de escuchar todo lo que él nos tiene para esta noche, por favor, compartan este enlace, compartan este video para que muchas más personas se puedan conectar y puedan saber un poco más sobre este gran dirigente colombiano. Doctor Galán, Así buenas es, noches. así Dale. es, Hola, Eiber. ¿cómo están? Bienvenido. Pues el día de hoy, antes de presentarlo, Eiber, yo quiero leer un poco de su perfil. Juan Manuel Galán nació aquí en Bogotá, vivió rodeado pues de todas los ideales que orientaron, digamos que la lucha de su padre. Él se graduó de bachillerato de un colegio público, obtuvo pues su bachiller pedagógico en el Instituto Pedagógico Nacional. Después de su padre pues haber fallecido, viajó a París con su mamá, Gloria Pachón de Galán, quien fue elegida y nombrada como embajadora ante la UNESCO. Estudió en París, obtuvo su grado como de Ciencias Políticas y Magíster en Política Internacional de la Escuela de Altos Estudios Internacionales. Siempre pues se ha desempeñado por luchar por nuestro país, por el tema del liberalismo, en eso basó, digamos, que la historia del nuevo liberalismo, su tesis, y fue viceministro de la Juventud en el Ministerio de Educación, después viajó a Washington, realizó otra maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad de la Universidad de Georgetown. Y pues bueno, yo creo que el resto ya es historia. Yo creo que muchos de nosotros los colombianos sabemos quiénes son los Galán, que son tan importantes y han sido tan importantes para nuestro país. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, Juan Manuel Galán, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Stephanie, Brani, Helbert. Es un gusto estar acá con ustedes acompañándolos. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, para iniciar, pues queremos preguntarte, ¿qué lección de vida fue la más importante que pudiste recibir de tu padre? Bueno, ante todo su ejemplo, en lo personal, un padre muy afectuoso, muy cariñoso, muy espontáneo, con muchísimo sentido del humor, que gozaba mucho con el deporte. Siempre que había unos Juegos Olímpicos, él cambiaba la televisión para tener la última televisión, para ver la transmisión de los Olímpicos. Vibraba muchísimo con los ciclistas colombianos cuando empezaron a triunfar en Europa en la década del 80, Fabio Parra, Lucho Herrera, Patrocinio Jiménez, Alfonso Flores, todas estas figuras emblemáticas del ciclismo nos hacían vibrar mucho en la casa alrededor de mi papá. También fue una persona que buscaba a toda costa tener espacios con la familia de tranquilidad, de paz. Nos llevaba mucho a Boyacá, a Villa de Leyva, donde mis abuelos construyeron una casa hace muchos años, que es como una casa emblemática en la familia, es un símbolo. Y mi papá siempre disfrutaba mucho las temporadas en Villa de Leyva para descansar, para leer, para reflexionar sobre temas políticos, escribir sus principales documentos políticos, para retirarse espiritualmente junto con los miembros del nuevo liberalismo, cuando redactaron, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional que fue presentado entre el año 88 y 89. Y pues la principal lección de vida que me dejó es el amor por su causa y el sacrificio por su causa, hasta tal punto de sacrificar su propia vida por su causa, por defender sus principios, sus ideales, sus valores, la interpretación que él tenía de lo que Colombia debería ser como país más justo, más equitativo, más igualitario, con oportunidades para todos, especialmente
las zonas rurales y campesinas de nuestro país que han sufrido la ausencia del Estado, que han sufrido la falta de inversión, la falta de apoyo, de respaldo, de infraestructura. Todo eso, digamos, fue el ejemplo fundamental de vida que él nos dejó, el amor muy profundo por Colombia, por los colombianos y por la causa de defender la democracia, las instituciones y hacer de esta democracia una democracia verdaderamente auténtica que represente a todos los ciudadanos desde el más humilde hasta el más poderoso. Qué bien, doctor. Muy, muy bonitos ese recuerdo que usted tiene y todas esas cosas que le dejó su papá. Creo que es un gran referente para todos los colombianos dentro de la historia que nosotros tenemos y conocemos. Y pues, qué chévere escucharlo de su parte, ¿no? La pregunta que yo le quería hacer es, ¿cuándo y cuáles razones lo llevaron a usted a dedicar su vida a la política, al servicio por la comunidad? Pues Yurani, tengo clarísimo el momento en que tomé esa decisión, porque fue el 18 de agosto de 1989, a las 9:30 de la noche más o menos, cuando nos dieron la noticia de que mi papá había sido asesinado y había fallecido por causa de sus heridas en el hospital de Kennedy en Bogotá. En ese momento tomé la decisión porque dije y pensé a los 17 años en ese momento que todo ese sacrificio que yo le había visto hacer a mi papá, todo ese trabajo, toda esa lucha incansable por una Colombia nueva, por una sociedad justa, equitativa y de oportunidades para todos, no podía fallecer con él, que sus ideas debían trascender, porque él mismo lo había dicho unos días antes en Venezuela sobre las escalinatas del Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial en Venezuela, cuando hizo una visita. En ese momento era presidente Carlos Andrés Pérez, y le preguntaron y él dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. En cambio, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Entonces, siempre me quedó esa frase muy presente y dije, voy a dedicar mi vida para trabajar que sus ideas trasciendan, para que sus ideas no mueran con él, para que muchos colombianos las puedan abanderar, se sientan inspirados en ellas para luchar por una nueva Colombia, sin violencia, a través de la vía institucional, a través de la democracia. Entonces, por eso dediqué mi vida a la política, al servicio público, y pues empecé por prepararme, empecé por estudiar muchos años y por ir asimilando y conociendo las realidades humanas, las realidades geográficas, naturales que tiene nuestro país, por las que todos debemos trabajar unidos y debemos superar todos los odios, todos los miedos, toda la violencia que ha caracterizado nuestra historia para trabajar por una Colombia donde todos quepamos. Pues doctor Galán, de verdad que eso que usted nos cuenta, para nosotros los que tenemos más o menos 35, 38 años, pues fue parte de nuestra vida, porque alcanzamos a vivirlo y más, le cuento, doctor Galán, aquí como infidencia saliéndonos del formato, mi papá era un muy cercano seguidor al doctor Luis Carlos Galán, y precisamente cuando sucedió, él en Boyacá lo acompañó, acá en Bogotá también, y cuando sucedió pues esa trágica noche de ese día donde pues perdimos este gran ser humano y este gran político, este gran colombiano, realmente pues estuvo allá muy cerca y fue un caos total y pues de verdad que nos duele como colombianos la pérdida de haber podido disfrutar de un gran hombre como presidente porque era algo fijo en esa época. Recuerdo esos días en que nos tocaba hasta armar las papeletas para el voto, bueno, todo eso, las pancartas, lo que se hacía cerca al puesto de votación. Era una política muy bonita, con muchas ideas, la pelea era entre cuál es el mejor, no como desafortunadamente hay veces pasa en Colombia ahora, cuál es el más malo y cómo le puedo echar el agua. Entonces realmente pues sé que le ha hecho 1000 reconocimientos a él, pero de parte de una persona que tiene 38 años, le digo que para mí ha sido un gran referente como político y como ser humano en este país. Entonces, estoy muy feliz de estar con usted
hablando acá el día de hoy. Y a propósito de eso, pues doctor Galán, muchos jóvenes les ha llamado la atención en este momento el tema político. Muchos jóvenes están experimentando cómo llegar a la política, cómo empezar como ediles, cómo empezar como concejales y bueno, en muchos campos porque ya vemos senadores muy jóvenes, representantes muy jóvenes, inclusive el presidente más joven de toda la historia lo tenemos ahorita. Entonces, realmente los jóvenes están tomando posición política. ¿Y qué consejo les da a ustedes desde el punto de vista de lo que ha sufrido su familia, de lo que ha vivido también y de la ventaja que tienen de haber tenido este ser humano en su casa, aunque pues muy pequeño, usted y su hermano, pero sin embargo cuéntenos qué mensaje, qué consejo le da a esos jóvenes que empiezan en la nueva política? Bueno, muchas gracias, Heiber, por esas generosas palabras alrededor de mi padre y del recuerdo que tienes tú y tu familia sobre la lucha que él emprendió, que él lideró, y el recuerdo que tienes de él. Eh, yo creo que lo más importante, digamos, en términos de participación política de la juventud, es la formación. La formación es la base fundamental para el desempeño político del liderazgo. Y los jóvenes, si bien deben incursionar en la política, porque la política necesita refrescarse, necesita modernizarse, necesita una nueva sintonía con las realidades humanas y ambientales y en todos los campos que los jóvenes traen, con nuevas propuestas, con ideas atrevidas, innovadoras. Ese es realmente un aporte fundamental de los jóvenes. Pero es muy importante que los jóvenes lo hagan con formación. Y el primer punto de la formación es conocer la historia. No solamente conocer la historia anecdótica o del culto a las personalidades históricas o memorizar eventos o fechas, sino entender los procesos históricos generacionales, que son Sí. los que han construido el país que tenemos, esas generaciones que han pasado por Colombia desde que somos una república independiente hace 201 años, pues han cometido errores, pero también han tenido aciertos, han tenido vacíos, carencias, pero esa experiencia es muy importante recogerla para construir sobre lo construido, para aprender las lecciones de la historia en cuanto a los errores que no podemos cometer. Y no solamente nuestra historia, sino también la historia de la región de cada uno. Es muy, muy débil y muy ausente la enseñanza de la historia regional en los diferentes departamentos y zonas del país. Y eso es lo que genera identidad de pertenencia frente al territorio, frente a la cultura, frente a la diferenciación y la riqueza diversa, plural que tiene nuestro país, de la cual no somos conscientes. La historia de la humanidad, la historia del mundo también para tener una visión global de lo que significa nuestra presencia en este planeta y en esta época, en nuestro tiempo. Esa es la base de todo. Yo creo Sí. que también desarrollar una capacidad de pensamiento crítico, analítico, no tragar entero, eh, siempre cultivar la verdad. Yo creo que así como el periodismo tiene la función fundamental de cultivar la verdad, la política debe recuperar el culto a la verdad para que los ciudadanos estén informados de lo que realmente es, de la evidencia, de los hechos, de los datos, y que les permita tener confianza, porque las mentiras, las noticias falsas, la manipulación, los ataques personales, las injurias, las calumnias, lo que hacen es destruir la confianza de los ciudadanos en los líderes políticos y en la política. Entonces los jóvenes yo creo que tienen que buscar también esa recuperación de la verdad en el ejercicio de la política, en el liderazgo, y formarse, invertir varios años en su formación, en su maduración. La madurez también es muy importante para poder hacer una presencia en la política con todas las herramientas, con todos los instrumentos para cambiar la situación de nuestro país. Yo creería que no, la renovación política no es solamente poner caras jóvenes a hacer política, sino es que esas caras Ujú. jóvenes lleguen con nuevas prácticas,
prácticas que no tengan que ver con el clientelismo, con la politiquería, con la corrupción, con la mentira, con el todo vale, con tal de ganar elecciones, con los negocios en la política, que ha sido algo también muy perverso, que le ha hecho mucho daño al servicio público, a la defensa del interés general. Todos estos son reflexiones, ideas que yo creo se deben tener en cuenta a la hora de la preparación que los jóvenes puedan tener para incursionar en el liderazgo político. Sí, doctor Muchas Galán, gracias. perdóname, Stephanie, discúlpame, pero hay algo que usted toca muy importante y es el conocimiento no solo catedrático de una universidad, sino el conocimiento de la región, de la localidad, del país en general, porque vemos desafortunadamente y con mucha o sea, preocupación que uno a un niño de 12 años, de 13 años, de 15 años le pregunta cuál es la capital de Cundinamarca y dice Medellín. O sea, son cosas absurdas que realmente en los colegios se ha perdido. A nosotros nos ponían a aprendernos los 32 departamentos cuando estaban inclusive las inspecciones comisarías, saber todo un mapa político del país, saber qué se cultivaba, qué se vendía, porque éramos fuertes, qué era lo más importante en la localidad Engativá, cuál era el comercio fundamentado, la parte, digamos, ecológica, en el caso digamos, mi localidad. Pero realmente ahorita, doctor Galán, es terriblemente, no sé, si la tecnología nos ha colaborado para hacer cosas como las que estamos haciendo, pero también nos ha alejado de la vida real muchísimo y nos enfrenta a unos jóvenes con unas ideas de pronto teóricas muy bonitas, pero que en la vida real no funcionan, o que de pronto son manipuladas, como usted lo decía, doctor Galán, por el clientelismo, por la corrupción, por el tema del momento. Entonces, realmente sí es un llamado a lo que usted dice, tener en cuenta esa conocimiento y formación integral de los candidatos. No solo tener un montón de pergaminos colgados en una pared, sino ver la persona como tal. Entonces, es muy importante. Bueno, aquí va la siguiente pregunta es, bueno, en este momento nuestro país se encuentra muy dividido, pues hay muchas personas que digamos que se representan, se sienten representados por la derecha. Sin embargo, se han dado cuenta de algunas falencias y que las cosas no se han venido haciendo bien tampoco en el país, digamos que no hay cambios drásticos. Pero también temen votar, digamos que frente a las próximas elecciones, Congreso y Presidencia, temen votar por el centro o por la izquierda por el ejemplo que han visto en los países aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿qué mensaje, qué le diría a esas personas que se encuentran como en ese momento, que ni aquí ni allá, qué les diría a esas personas? Bueno, Stephanie, creo que es muy importante sembrar en la conciencia colectiva, individual, de los colombianos y en general de los ciudadanos que hacen parte de una democracia, del sentido de su responsabilidad política. Todos somos políticamente responsables, lo queramos o no. Todo lo que nos rodea tiene relación con decisiones políticas. Entonces, si nosotros nos marginamos de la participación política, simple y sencillamente nos estamos marginando de poder ser dueños de nuestro propio destino, de poder influir en el destino de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. Yo creo que el enfrentamiento que vivimos político en este momento es resultado de la crisis de los partidos y ese es un fenómeno no solamente de Colombia, es un fenómeno mundial. Los partidos tienen una función como institución democrática que es interpretar la demanda política, es poder traducir lo que los ciudadanos viven en su realidad como problemas, como necesidades, angustias, ilusiones, esperanzas, y traducir eso que viven los ciudadanos en decisiones desde el poder político para generar transformación y cambio y para que esas expectativas, anhelos, ilusiones, problemáticas tengan una respuesta. Esa es la función primordial en una democracia de los partidos políticos como instituciones. Esas instituciones han estado en crisis, no han cumplido con su función y no lo han podido hacer
precisamente porque no se han renovado, porque no han permitido que surjan nuevas interpretaciones, nuevos liderazgos. Entonces, eso ha generado un bloqueo que hace 75 años describió muy bien Jorge Eliezer Gaitán cuando habló del conflicto entre el país político y el país nacional. Lo que estamos viviendo es realmente un nuevo conflicto entre el país político y el país nacional. No estamos viviendo simplemente una polarización entre dos personas que representan dos visiones distintas o que están en contraposición o que se agreden y se insultan, sino que realmente el surgimiento de liderazgos personales tiene que ver mucho con la crisis de liderazgo que tienen los partidos, que son necesarios en una sociedad. Por eso la gente cada vez se ha alejado más de los partidos, ha desertado de militar en un partido, no cree en los partidos. Por eso la gente siente esa frustración, esa indignación, esa rabia, porque no ve realmente que sus anhelos, sus esperanzas, sus problemas estén siendo tenidos en cuenta, porque la política se volvió clubes de amigos, camarillas, se volvió reunirse entre parlamentarios y repartirse cuotas de poder. Los partidos se quedaron en la mecánica de las elecciones y no están pensando en sintonizarse con la gente, en escuchar a la gente, en reconocer sus realidades y buscar interpretar esas realidades en decisiones de gobierno, en decisiones legislativas y políticas. Entonces, es muy grave esa crisis de los partidos porque sin los partidos no se puede organizar la democracia. Entonces, lo que necesitamos es modernizar los partidos políticos, democratizarlos, hacer transparentes sus mecanismos de decisión, su financiación, recuperar la sinceridad en el ejercicio político, en el ejercicio público, que realmente no mezclemos negocios con política, sino que realmente la gente que incursiona en la política se dedique a defender el interés público, el interés general, y no intereses sectoriales o particulares buscando un favorecimiento particular. Esa mentalidad de la política es el cambio que necesitamos introducir en nuestra conciencia colectiva, porque repito, sin partidos es muy difícil organizar la democracia, pero hay que pensar también en la gente que no participa, que no vota, que es el 50% en promedio, a veces inclusive más. Hay que mirar por qué ese sector de la población tan importante está marginado de la democracia, no vota, no se expresa, y buscar interpretar a esa gran masa de colombianos que no está participando de las decisiones políticas en el país, buscando la manera de interpretar y reconocer su realidad, sus esperanzas, sus ilusiones y de acercarnos. Pero realmente la polarización aquí en Colombia no es tanto, repito, entre personas o entre grupos políticos, sino entre el país político y el país nacional, que fue lo que describió hace 75 años Jorge Eliezer Gaitán. Pues sí, señor. Sí, doctor. Pues doctor, ahí en todo lo que usted está diciendo tiene muchísima razón y ojalá todo el mundo tuviera la visión desde la forma en que usted lo está mostrando. Entonces, adicional de eso, pues yo quería hacerle una pregunta, usted sabe, y es de conocimiento de todo el mundo, que están surgiendo diferentes candidaturas para las próximas presidencias, ¿no? Entonces, le tengo dos preguntas con respecto a ese tema. Primero, pues, ¿cómo ve usted la baraja de candidatos que se están como nombrando? Y adicional de eso, ¿qué tipo de presidente cree usted o considera usted que en este momento necesita el país? Bueno, yo creo que hay personas muy valiosas que se han anticipado, digamos, a presentar tempranamente una aspiración. Creo que falta muchísimo para el 2022 y creo que una campaña demasiado larga termina generando desgaste en la población, desgaste en los candidatos. Pero yo creo que ante todo nos tenemos que concentrar sobre la propuesta, sobre las ideas, sobre el programa que le vamos a ofrecer como interpretación al país,
una propuesta realmente de integración nacional, de enfoque diferencial en territorios y comunidades, una propuesta que propenda por la descentralización, por la regionalización, porque desde el gobierno central en Bogotá no se puede pretender estandarizar o generar políticas uniformes para todas las regiones que tienen peculiaridades, diferencias, en donde yo creo que a la gente se le debe dar la capacidad de ser dueño de su destino, de que los recursos para inversión ellos los puedan definir hacia dónde los quieren orientar. Yo creo que ese paternalismo, ese monarquismo del gobierno nacional imponiendo para todo el país decisiones, además quitándole recursos y el manejo de esos recursos a las regiones ha sido nefasto. Creo que el programa que se construya para el próximo gobierno debe ser un programa comprometido con la implementación del acuerdo de paz a fondo, no tanto con el interés de cumplirle a las FARC, sino más bien con el interés de cumplirle a la Colombia rezagada, olvidada, marginada, excluida, que es, por ejemplo, la Colombia campesina, la Colombia rural. Es, por ejemplo, el desarrollo rural integral, el catastro multipropósito, el que el Estado sea capaz de proveer bienes públicos en esas zonas rurales abandonadas o sin presencia nunca del Estado, donde el Estado pueda construir las carreteras y las vías terciarias que los campesinos necesitan para sacar sus productos, donde esas carreteras signifiquen comunicación, seguridad, donde construyamos acueductos, alcantarillados, conectividad vía internet para esas zonas, saneamiento básico, donde realmente la educación pública sea una educación de óptima calidad, aumentando sustancialmente los salarios de los docentes, porque si nosotros no atraemos a los mejores docentes para la educación pública, pues no vamos a encontrar un instrumento igualador, un instrumento de equidad y de justicia social que genere oportunidades de progreso y crecimiento para todos los colombianos. Y lo digo desde la experiencia de haber estudiado en un colegio público y de tener a mi hijo estudiando en un colegio público y donde yo sueño con que esa educación pública sea de óptima calidad, donde cualquier persona de cualquier condición socioeconómica tenga acceso a esa educación de óptima calidad y de esa manera genere oportunidades de crecimiento y de ascenso en todo sentido para sus descendientes. Necesitamos también un país que se ponga de acuerdo en parar el baño de sangre, que se ponga de acuerdo también en abandonar esa guerra absurda contra las drogas que solo ha traído muerte, víctimas, sangre y corrupción. Yo he defendido la tesis de que necesitamos una política de regulación de todas las sustancias. No hablo de legalización, porque la palabra legalización es mal entendida y la gente cuando le dicen legalización muchas veces se imagina liberalización, que algo que está prohibido queda permitido y que cualquiera puede consumir, comprar y vender. De eso no se trata. Se trata de que algo que regulan hoy los criminales, que es el acceso a las sustancias, la seguridad de las sustancias, la calidad de las sustancias y el precio de las sustancias, sea el Estado el que lo regule, sea el Estado el que determine las condiciones de acceso responsable, informado, adulto a esas sustancias por parte de la población, para acabar con el negocio del narcotráfico y para acabar con una de las principales fuentes de violencia y de corrupción que tiene en este momento nuestro país. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo también en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos invirtiendo el 0.2% del presupuesto del Producto Interno Bruto como porcentaje en innovación, ciencia y tecnología. Y si queremos que la biodiversidad, por ejemplo, que es una gran ventaja comparativa que tiene Colombia, se convierta realmente en una ventaja competitiva, tenemos que invertir por lo menos 3,5% del Producto Interno Bruto en educación, en ciencia, tecnología e innovación. Porque hoy el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene el mismo presupuesto que tenía Colciencias hace 12 años. Entonces, sin innovación, sin ciencia y tecnología, no vamos a poder desarrollar un tejido empresarial
capaz de competir con el resto del mundo. Tenemos que también hacer más justa la distribución del ingreso, que creo yo es el problema más grave que tiene Colombia, la desigualdad en la estructura del ingreso que no permite ampliar la base tributaria para que muchas más personas entren a ser productivas, formales, legales, tengan seguridad social, paguen sus impuestos y eso vaya al Estado para que el Estado pueda proveer esos bienes públicos de los que hemos hablado a toda la población y bienes públicos de óptima calidad, entre ellos una educación de calidad, una salud, también con un trato y una atención digna a los pacientes, una nutrición adecuada en muchas zonas del país donde escasean los alimentos, especialmente para los niños, y también una vivienda digna y una conectividad, porque el Internet realmente se ha vuelto un derecho fundamental. Entonces creo que esos aspectos son los prioritarios en los que hay que pensar para ofrecerle a Colombia una propuesta, una interpretación, una salida. Y concentrémonos en eso, no nos quedemos en esa pelea y en ese pleito que no nos va a traer las soluciones que necesitamos en todos estos temas que he mencionado, y necesitamos también recuperar nuestras relaciones exteriores. No podemos seguir pensando y reduciendo nuestras relaciones exteriores a ver cómo nos infiltramos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y cómo el gobierno toma partido por el actual presidente, sino que realmente las relaciones exteriores con los vecinos se han perdido, con otros sectores del mundo, como el mundo europeo, el mundo árabe, el mundo asiático, el Pacífico, y no quedarnos solamente mirando a los Estados Unidos y a ver si fumigamos o no los cultivos ilícitos, cosa que es un fracaso como fórmula de política y que solo ha traído inconvenientes, sino mirar como un todo las relaciones exteriores, realmente trabajar para que tengamos una justicia también reformada, una justicia profesional, con una carrera y una cultura de profesionalización, que es lo que más le hace falta a nuestro sistema judicial. En fin, son muchos los temas, pero yo creo que en eso es lo que nos debemos concentrar en este momento y no solamente en las personalidades de los candidatos. Ok, doctor Galán, pues sí, claro, o sea, como en todo, los temas que acaba de tocar, pues unos bastante polémicos, otros muy de acuerdo, en mucha gente en el país también. Entonces, realmente es un debate político y qué rico que podamos ver unas próximas elecciones llenas de candidatos con ideas sin agresiones y pues eso es lo que le conviene al país, realmente conseguir una persona idónea, conocedora del país y que quiera un futuro mejor, que quiera una innovación y que quiera una renovación. Entonces, doctor Galán, pues de acuerdo con algunos de esos temas, y también quería hacer una pregunta, pues íbamos a hacer una pregunta, o tenía preparada una pregunta dentro del Partido Liberal, César Gaviria y la renovación y el nuevo liberalismo que debe surgir, lo digo como joven y como persona, creo que eso es bastante lógico. Pero yo quería hacer una pregunta que se enlaza con eso de alguna forma, y es la muerte del doctor Horacio José Serpa. Murió un líder de Colombia, murió un referente del Partido Liberal, y creo yo uno de los poquitos mm, políticos que todavía quedaban de esa época, lo digo, que realmente el valor de la amistad lo tenían en su ADN, y aparte un trabajador impresionante, no sé, doctor Galán, de acuerdo a lo que fue Horacio José Serpa en el Partido Liberal, y en la renovación del partido, ¿cómo podemos tener en cuenta o qué podemos tener en cuenta de parte de él? ¿Y qué mensaje obviamente usted le envía a la gente, a los liberales, a los colombianos sobre Horacio Serpa? Bueno, pues Horacio Serpa y su hijo Horacio José Serpa, que es hoy senador, sus hijas Sandra, Rosita, su esposa también Rosita, Sí. pues primero enviarles un saludo de solidaridad, de aprecio,
de condolencias por esta pérdida familiar, sobre todo enorme que han tenido, porque si algo caracterizó a Horacio Serpa fue su sentido de familia, su referente familiar muy fuerte y muy poderoso a lo largo de su vida. Y eso yo creo que es digno de resaltar como ejemplo para muchos colombianos. Creo que fue una persona, un luchador de las ideas liberales, siempre se mantuvo fiel en la militancia y la defensa por esas ideas, una persona socialdemócrata, una persona que además tengo el recuerdo en el Congreso de la República cuando compartimos bancada durante el periodo legislativo 2014-2018, recibí mucho acompañamiento y mucho respaldo de parte de él para poder avanzar en la aprobación de la ley 1787 que regula el uso medicinal del cannabis en nuestro país. Una persona que no le tenía miedo a los avances, a la conquista de derechos, una persona que siempre pensaba en los débiles, que siempre pensaba en los menos favorecidos, y que de acuerdo a su origen santanderiano de Barrancabermeja, pues estuvo muy cerca de la presidencia de la República, como han estado muy cerca varios santanderianos en los últimos 100 años sin lograrlo, como mi padre Luis Carlos Galán, como Gabriel Turbay a mediados del siglo pasado. Y pues Santander también para él fue un referente muy fuerte, muy poderoso. Como gobernador de Santander también, pues fue una persona que después de haber tenido todas las posiciones en el servicio público, en las tres ramas del poder público, de haber sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una obra modernizadora, transformadora para Colombia en materia de conquista de derechos. Fue una persona realmente que se comprometió con la defensa y el desarrollo de la Constitución, pero también que a pesar de haberlo tenido todo como dignidad en el sector público, pues regresó a su departamento a liderar su departamento de Santander como gobernador y logró avances y transformaciones significativas e importantes. Yo creo que deja un gran ejemplo como ejemplo de liderazgo, como ejemplo de lucha, como ejemplo de coherencia en su causa, y creo que pues su hijo Horacio José Serpa, que pues viene asumiendo ese legado como senador de la República, pues lo tiene muy presente y lo tiene muy claro. Bueno, a partir de esto, de lo que estamos hablando, pues del Partido Liberal, eh, sentimos muchos que se ha desdibujado un poco el partido y la pregunta ahora es, ¿tendremos nuevo liberalismo? Pues si dependiera de nosotros, lo tendríamos ya, pero depende de decisiones que están en manos de los magistrados de la Corte Constitucional. Nosotros hemos venido recorriendo un camino desde hace algunos años para recuperar la personería jurídica. Lo intentamos con el Consejo Nacional Electoral y tuvimos una negativa. Lo intentamos con el Consejo de Estado y tuvimos otra negativa. Y ahora presentamos una tutela ante la Corte Constitucional que fue respaldada en solicitudes de insistencia por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. Y esperamos que los magistrados tengan en cuenta algo que no tuvo en cuenta ni el Consejo de Estado ni el Consejo Nacional Electoral, y es el contexto histórico en el que se desarrolló el exterminio físico a través del asesinato de más de 50 miembros del nuevo liberalismo, de concejales, de militantes, de dirigentes, de exalcaldes, dirigentes como Rodrigo Lara, militantes y simpatizantes como Guillermo Cano, como Jorge Enrique Pulido. El crimen de Luis Carlos Galán y el crimen de Rodrigo Lara Bonilla fueron declarados de lesa humanidad precisamente porque cumplieron con el requisito de sistematicidad y masividad, hicieron parte de una campaña de exterminio. Pero además los exterminadores, los asesinos de los miembros del nuevo liberalismo, fueron exactamente los mismos paramilitares que exterminaron a los miembros de la Unión Patriótica. Esa máquina de la muerte que se gestó en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, donde se entrenaron los hermanos Castaño,
Rueda Rocha, Rueda Silva, todos estos grupos paramilitares por mercenarios extranjeros como Jair Klein, traídos a Colombia por el DAS, por el ejército, por miembros de la policía, eso fue lo que puso en marcha esa máquina del exterminio y del asesinato y de la muerte por para personas que pensaban distinto, que asumieron una postura rebelde, inconforme, pero sin apelar a la violencia. De hecho, está tan conectado el exterminio de la Unión Patriótica con el del nuevo liberalismo que el principal sicario, asesino material de mi papá, en Soacha el 18 de agosto de 1989, fue el mismo sicario Rueda Rocha que asesinó a Teófilo Forero, miembro de la Unión Patriótica. Teófilo Forero, pues ahora ingratamente mencionado, bautizado con esa columna móvil de las FARC, liderada por ese líder sanguinario y criminal que es alias el Paisa. Pero si hoy la Unión Patriótica ha recuperado su derecho y en buena hora y con justa razón a tener personería jurídica como la tiene hoy, ¿por qué se le niega ese mismo derecho al nuevo liberalismo? Si las circunstancias fueron las mismas, pero además el nuevo liberalismo fue mucho más claro y contundente en relación a no conectar con la violencia, a no conectar con la lucha armada, sino buscar los cambios y las transformaciones del país por la vía democrática y por la vía pacífica. Entonces, ese ha sido nuestro reclamo y esperamos tener pues un fallo favorable de la Corte Constitucional, ya que además la tutela tuvo la coadyuvancia de la Corporación Excelencia de la Justicia y el doctor Hernando Herrera, que le solicitó a los magistrados en representación de la sociedad civil de restituir la personería jurídica del nuevo liberalismo. Así es, pues muchísimas gracias por todo el tiempo, por todo lo que hemos aprendido hoy. De verdad que hemos aprendido muchísimo, cada día más uno aprende nuevas cosas. Y pues ya damos por terminada ya casi nuestra entrevista, pero siempre cerramos este espacio con una pregunta que nos gusta mucho porque nos inspira. Entonces, esta pregunta es, pues muchas personas tienen sueños, quieren luchar por muchas cosas, pero generalmente ven a las personas que ya lograron algunas cosas y las ven como allá, ven solo lo bueno, ven solo, digamos, cuando están brillando, pero ¿qué momento de tu vida, digamos así, que haya sido difícil o un momento, digamos, de dificultad, que haya formado el carácter para que sea hoy en día la persona que usted es? Bueno, yo creo que tres cosas para mí han sido fundamentales en mi vida, o cuatro cosas. En primer lugar, la decisión que mi papá y mi mamá tomaron de que estudiáramos en un colegio público, en el Instituto Pedagógico Nacional, porque eso nos permitió realmente entender lo que es Colombia. Nosotros estudiábamos y en nuestro salón como compañeros teníamos a los hijos de las personas que nos hacían aseo en los salones del colegio, que cocinaban en la cafetería, junto con los hijos de empresarios pequeños y medianos, que tenían un cierto poder económico, una cierta capacidad económica. Pero nos entendíamos entre todos, éramos amigos, nos reconocíamos y nos llevábamos de la mejor manera sin arribismo y sin clasismo que se ve en otros sectores de la sociedad colombiana, lamentablemente. Era un colegio mixto, además es un colegio mixto donde pues estudiamos también con el otro género y además pues buscando una integración. Eso a mí me marcó muchísimo pues el asesinato de mi padre para forjar mi carácter, claro, y poder superar esa dificultad tan grande con mucho esfuerzo. Realmente nosotros sacamos adelante nuestros estudios también gracias al trabajo de mi mamá. Mi mamá pues ha sido una persona que con su ejemplo, que con su fortaleza, que con su sencillez también y su generosidad, pues nos ha marcado un gran ejemplo en la vida, en nuestra formación humana. Y creo que también el nacimiento de mis hijos, de mis dos hijos, yo tengo un hijo de 17 años y un hijo de 13 años. Ellos, pues también para mí han sido un gran aprendizaje,
pero he tratado como de transmitirles esos mensajes, esos valores, esos principios familiares y de amor por el país y de respeto por todo el mundo por igual, desde la persona más humilde hasta la persona más poderosa, el mismo respeto, la misma consideración, y eso yo creo que a ellos también los ha marcado mucho. Entonces yo diría que esos 4 acontecimientos o esos 4 personas que han estado presentes en mi vida han sido definitivos y han sido fundamentales para hacer lo que soy hoy. Muchísimas Muy bien, gracias. doctor, pues adicional de eso, creo que no le hemos preguntado mucho acerca de, como de su vida personal. Bueno, ya sabemos que tiene 2 hijos. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol y pues mi hijo mayor, sobre todo, ambos son aficionados al fútbol, pero mi hijo mayor es particularmente aficionado a conocer los equipos, los jugadores, porque me ha manifestado que quiere estudiar para ser director deportivo, eventualmente director técnico o manager de un equipo. Entonces, pues he tenido la obligación como padre de no quedarme atrás en las conversaciones con él y de investigar sobre los jugadores, sobre muchos temas relacionados con el fútbol, pero me encanta también el ciclismo porque reconozco el ciclismo como el deporte nacional de Colombia, como el deporte que ha generado pues, triunfos para Colombia en el exterior muy importantes y con mucho esfuerzo. Es un deporte muy sacrificado, es un deporte muy duro, muy difícil, muy meritorio lo que han hecho nuestros pedalistas en Europa y en las grandes competencias. Lo que hemos logrado en los Olímpicos como medallería ha sido muy importante y esperamos en Tokio el año entrante ratificar esa buena racha de los últimos Olímpicos, en donde pues en varios deportes y disciplinas los colombianos se vienen destacando. Y sí, el deporte siempre será un referente, ha sido un referente en mi familia por mi papá, pero en general ha sido un referente de todos los integrantes de la familia. ¿Hincha de qué equipo, doctor Galán? Bueno, el primer equipo, el Atlético Bucaramanga, pues que yo sé que ha estado a veces en las buenas, en las malas, pero pues es el equipo del Santander, es el equipo muy, muy cercano al corazón. Y pues acá en Bogotá, pues obviamente Santa Fe, porque somos 4 generaciones de santafereños en la familia. Mi abuelo Álvaro Pachón de la Torre, el padre de mi mamá, yo y mis hijos. Somos 4 generaciones de santafereños en la familia. Entonces, pues obviamente es un equipo muy del corazón. Mi papá sí era hincha de Millonarios, pero bueno, algún defecto tenía que tener mi papá, o sea, no era perfecto tampoco. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Doctor Bueno, pues Galán, muchísimas desde aquí, gracias por tu tiempo, por este espacio, qué rico. Yo sé que todos los que te están escuchando, pues también disfrutaron este tiempo tanto como nosotros. Y muchísimas gracias. Vamos a estar todos muy pendientes de lo que siga surgiendo con tu carrera, pues con su carrera política y vamos a estar súper pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, Stephanie, Yurani, Heibert. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes, tener esta conversación, este diálogo, y aquí estaré siempre a sus órdenes para que conversemos y para que hablemos sobre estos y otros temas. Un gran abrazo para ustedes y para todos los que nos han seguido el día de hoy. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. De verdad fue un placer tenerlo en nuestro programa 8 PM. Y ya saben, las puertas de esta emisora también están abiertas para usted. Mil gracias a la emisora Radio HYK por este espacio. Y pues, qué chévere tenerlo de verdad en esta entrevista y conocer un poquito más del ser humano que es usted. Muchas gracias, Yurani. Un abrazo para todos. Gracias, gracias Stephanie, gracias doctor Galán. Y lástima que el tiempo se acaba porque tema para charlar bastante, nos faltan muchas cosas, pero que Dios lo bendiga, que siga trabajando mucho por nuestro país y aquí seguimos en 8 PM en vivo trayendo las personas que hacen esta Colombia
tan diversa, tan bonita, tan de debate y todas las posturas políticas hemos tenido acá. Entonces, un abrazo a todos. Feliz noche. Un abrazo, Gracias. Heiber. Gracias. Feliz. Gracias.